La sequía continúa preocupando a los productores cruceños. Para hablar de la situación nos acompaña Richard Paz, que es presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gracias por la invitación. ¿En cuánto ha afectado el rendimiento de los cultivos? Mire, de los cultivos de invierno, los principales que son trigo, maíz, sorgo, girasol y chía, en mayor o menor medida, pero de modo general, tenemos una afectación a fines de julio de alrededor de 33%. Eso significa que vamos a dejar de producir alrededor de 530.000 toneladas menos de grano en esta campaña de invierno. Entonces, eso es lo que está afectado, y lo que significa también es una disminución de los ingresos para los productores de alrededor de 110 millones de dólares. Ingresos que los productores van a dejar de percibir, ingresos que van a complicar para el cumplimiento de los productores en sus compromisos financieros que tienen con las diferentes entidades que financian al sector productivo directa e indirectamente. Así que la campaña de invierno lamentablemente cierra con un número negativo una vez más, lo que complica la situación de muchos productores, muy especialmente de los pequeños que ya venían golpeados de campañas anteriores, es decir, 2 años anteriores que veníamos sufriendo, por un lado, inundaciones en el norte y por el otro lado, sequías en el este. Entonces, unas campañas demasiado erráticas, ¿ya? Lo único que fue en la campaña pasada que mejoraron los precios de los granos un poquito, que sirvió para paliar de alguna forma las necesidades. Este 33% de bajo rendimiento, de pérdida, ¿cuánto significa en términos monetarios? Mire, se ha hecho la suma, como le decía, alrededor de 110 millones de dólares que los productores dejarán de percibir, y eso, bueno, va a influir en que no hayan inversiones, no haya renovación de maquinaria, no hay inversión en el agro. Entonces significa que los productores van a tener que ajustarse muchísimo en sus inversiones, ya en renovación de maquinarias, equipo. Entonces es muy complicado, y sobre todo los compromisos con el sistema financiero, que es actual lo más grave. Y según el presidente, hay compromisos por cumplirse con el pago del segundo aguinaldo, por ejemplo. Mire, la ley dice que para que se cumpla el pago del segundo aguinaldo tiene que haber crecimiento. Las cifras que da el gobierno están cercanas a eso, pero justamente nosotros en el sector, dentro de la apreciación que tenemos en la asociación, es que en nuestro sector cuesta descubrir ese crecimiento, digamos. El INE dio unas cifras de crecimiento del sector agropecuario, que es el sector que había crecido más. Hablan de 6.67%. Ayer en el directorio de ANAPO estuvimos analizando eso, y justo la Comisión Económica, que se juntó una hora antes, planteó al directorio en pleno de dónde salían esos números. Así que, por instrucción del directorio, vamos a pedir hoy día al Instituto Nacional de Estadística que se nos facilite la modalidad en que se están calculando esos crecimientos. Así que nosotros no lo percibimos en el sector. ¿En cuánto difiere según sus cálculos? Mire, nosotros como entidad productiva no somos los más finos para ese tipo de cálculos, pero dentro del sentimiento y los números que se manejan en la asociación debemos estar por debajo de la mitad. Ya el año pasado, en números del sector, hablábamos de un crecimiento de alrededor del 3%. No creo que eso haya mejorado, tomando en cuenta que los cálculos son de junio a junio, de junio pasado a junio de este año. De todas maneras, no se percibe, porque justamente ayer en el directorio teníamos la presencia de los presidentes de las filiales de los productores, donde se estaban quejando de manera muy fuerte, porque los productores de la zona este, los pequeños, son los que más azotados habían estado por la sequía, tomando en cuenta de que ya veníamos de campañas complicadas y una más, entonces se complica cada vez más. De todas maneras, intentaremos que se nos faciliten la forma de cómo se calculan los crecimientos, porque con un análisis de la asociación no se percibe en el campo eso. La Cámara Nacional de Comercio va a pedir una auditoría internacional al INE. ¿Ustedes se sumarían a este pedido? Mire, si ya otros entes lo están pidiendo, lo que vamos a hacer nosotros es intentar a nuestro sector entender la fórmula de cómo se calculan esos crecimientos económicos, porque uno debería alegrarse por los crecimientos que tiene su sector, pero en realidad
en el campo no se percibe eso. Tomemos en cuenta que creo que en los últimos años hemos venido decreciendo más bien por diferentes motivos. Tomemos en cuenta que en la década del 90 y parte del 2000, el crecimiento del sector agropecuario estuvo rondando el 20%. Eso es espectacular, digamos, pero de un tiempo a esta parte el crecimiento se ha venido disminuyendo de forma radical al extremo de haberse establecido en un nivel muy bajo y mantenerse ahí fluctuando en muy pocos puntos abajo, digamos. Hablemos ahora de la urea. Ustedes como productores en el mercado interno están recibiendo el apoyo y los rendimientos que se prometieron a través de este producto. Mire, con el tema urea hemos tenido una reunión la semana pasada con el presidente de Yacimientos donde le hemos manifestado la preocupación principal de los productores, que está vinculada al precio de la urea en el mercado interno. El abastecimiento es normal ahora porque no es temporada de alto consumo de urea. La temporada de alto consumo de urea es previo a la campaña de verano y previo a la campaña de invierno. Estamos en una temporada de bajo consumo. Entonces, en la reunión con el presidente de Yacimiento, la institución Comanapo se centró en intentar que la urea que sale de Bulo Bulo se pueda vender a los productores a un precio justo. Entonces, no puede ser, de alguna manera nosotros hemos intentado buscar en cuánto se está vendiendo la urea para la exportación a Brasil. Y por conclusiones propias de los productores, hemos descubierto sin mucha certeza de que la urea al Brasil se está vendiendo alrededor de $200 y pico para la exportación. Puesto en Puerto Suárez debería estar en $270, $280. Y a los productores en el último mes de mayo se nos venden en $341. Entonces hay una brecha entre 90 y $110 que los productores bolivianos estamos pagando a más por la urea. Entonces, la petición al presidente de Yacimiento se centró en eso, a pedido de los productores, los pequeños productores, que son los que más necesitan hacer el uso masivo de la urea, se le hizo ese planteamiento. El presidente de Yacimiento manifestó su intención de mejorar ese precio y que entendía a los productores. Esperemos que esa reunión que terminó con un compromiso de una reunión al final de agosto, podamos tener algún resultado favorable. Ya hemos tenido el primer golpe porque el precio de la urea se establece cada comienzo de mes para el resto del mes y se nos ha subido alrededor de $20 para este mes de agosto. Entonces, esas son señales que no sabemos qué tipo de lectura darle. Muchísimas gracias por esta entrevista, nos mantendremos atentos al tema. Tenemos que hacer ahora una brevísima pausa, aguárdenos cuando retornemos.